Hola mis estimados, continuando con la unidad de ejecución de auditoría. En la sesión anterior habíamos hablado sobre la evidencia de auditoría y dejamos algunas actividades ahí que estamos pendientes en revisar algunas y otras ya han sido revisadas. Siempre los espacios de videoconferencia son para aclarar dudas sobre la temática. Si bien es cierto, se contemplan 2 horas, sin embargo, es solo para evacuar, puede ser menos el tiempo, así que no se preocupen por ello. Continuando con esta temática, hablamos sobre la documentación de la auditoría. Ya comprendemos la importancia de la evidencia, que la evidencia es la información que obtenemos, sea por medio de entrevistas, observaciones, documentación, que es esta parte que estamos viendo, especialmente lo que es la NIA 230. Con respecto a esto, debemos de saber cuál es el objetivo de la NIA. Simplemente es establecer normas y proporcionar lineamientos respecto a aquella documentación que obtiene o construye el auditor en el contexto de su trabajo, partiendo de comprobantes, facturas, recibos, planillas, todo esto llega hasta que se consolida en los estados financieros. También no tiene lógica realizar trabajos de auditoría sin que se documenten estos trabajos, como le decía anteriormente con lo de la evidencia, para apoyar la opinión de la auditoría. Nunca olviden que el auditor, el contador, da fe pública, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que documentar los trabajos que se hacen. ¿Para qué documentar la auditoría? Se documenta desde la planeación. Ya vamos a ver un ejemplo sobre esto completo ya en la próxima sesión. Vamos a hablar sobre los papeles de trabajo y se va a orientar un trabajo completo desde la planeación. Entonces, ¿por qué o para qué documentar la auditoría? Cuando se planea y se desempeña la auditoría, debe de haber una evidencia que se hizo este trabajo, porque así se va a permitir una dirección, un control, una supervisión en el mismo. Facilita al momento de rendir cuentas sobre el trabajo de auditoría. Recuerden, los trabajos de auditoría son trabajos que son bien remunerados porque el trabajo es arduo y la responsabilidad es mayor. Sin embargo, yo les mencionaba anteriormente en nuestro contexto, un trabajo de auditoría pequeño, $2,000, más mediano, unos 5, y si es grande, 10 a $20,000. Entonces hay que documentar, porque el trabajo los honorarios que ustedes van a percibir se deben de justificar, y al momento de una revisión nosotros debemos de soportar nuestro trabajo con la documentación que se fue construyendo en el mismo. Estos trabajos o estos documentos, se deben de archivar. Actualmente se dice que se debe archivar por 10 años. Eso va en dependencia de la situación. Lo recomendable son 10 años, pero uno debe de ser responsable y archivar esa información para soportar cualquier eventualidad que suceda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la documentación de auditoría? Son los registros, son los procedimientos, es toda la evidencia que se obtiene durante los trabajos de auditoría. Ustedes en este momento, cuando dicen documentación, solo visualizan la parte de los comprobantes, pero eso es una parte, porque esa es la fuente que va a ayudarme a estructurar mi documentación, la documentación propia del auditor. Acá vemos en esta imagen cómo un profesional busca y busca y busca información, y eso es la auditoría. La auditoría es un montón de documentación que me proporciona el cliente para revisarla, para emitir observaciones, para contrarrestarla con los controles internos, para confirmar los saldos que me presentan. Hay diferentes tipos de archivos. ¿Ok? Archivos de auditoría, las carpetas
u otro medio de almacenamiento para la documentación. En aquellos tiempos, bueno, no muy lejanos, se archivaba y se hacían las cédulas de auditoría a mano. Actualmente pues se hacen digital y hay unos que son más sofisticados que tienen software contables propios para la auditoría. Con experiencia, persona con experiencia en la práctica, ya estas son definiciones que lo contemplan las NIAs y que deben de estar pendientes como profesional capacitado y actualizado. El auditor entiende los procesos de auditoría. Debe entender los procesos de auditoría desde que lo planifico, desde que visito al cliente, desde que recopilo la información. Posteriormente, las mías me dicen qué debo hacer, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Esto no debe de estar aislado con los requisitos legales y la regulación del ambiente. ¿Por qué? Porque si voy a revisar una empresa de zona franca, pónganle una empresa que hace etiquetas o bolsas de celofán y es zona franca, tengo que saber sobre los requisitos legales de esta zona franca, sobre sus regulaciones. Tengo que manejar, que ustedes dicen, bueno, yo soy contador, yo no soy abogado, ¿y qué es eso de leyes? Tengo que saber, jóvenes, sobre Código del Trabajo, sobre la Ley de Seguridad Social, sobre obviamente la Ley de Concertación Tributaria, alguna disposición si es zona franca, si es Ley 382, que son regímenes especiales. Tengo que saber todo eso. Como contador, ya no digamos como auditores, ¿ya? Como auditores es importante. El auditor debe entender el entorno del negocio. ¿Por qué entenderlo? Se debe de documentar. Si estoy hablando, como les decía, de una empresa de zona franca, es especial, porque ellos no pagan impuestos, pero también son responsables recaudadores, o sea, hacen retenciones, pero también tiene obligaciones con otras entidades que no las tiene una empresa comercial. Ellos tienen obligaciones con la DGA, con la Comisión Nacional de Zona Franca. Entonces, todo esto, jóvenes, como auditor se debe conocer y documentar. Asuntos de auditoría de información financiera relevantes, cambios, jóvenes, que hayan en las normativas, en los procedimientos. Entonces, todo esto la NIA le dice al auditor, hey, no solo es la parte que vas a revisar y si está bien, si está mal y qué mejorar, sino que también debes de documentarte al respecto y como estoy empezando un trabajo, tengo que reunir los insumos para formar mi expediente, que eso es parte de los documentos que estamos hablando. El auditor debe preparar la documentación para que ésta sea suficiente y realizada por un auditor con experiencia para entender los procedimientos que ellos aplicaron, los resultados de esos procedimientos y asuntos importantes que forman parte de los hallazgos y que estos se mencionan en el informe de auditoría. Entonces, acuérdense mucho de esto. Debe preparar documentación para que sea suficiente, ¿ok? Suficiente. No es llegar a improvisar a un trabajo de auditoría. No es como cuando nos estamos preparando académicamente. Bueno, voy a hacer este trabajo y dejamos a que el profesor especule. Así es que yo pensé, maestra, que usted iba a entenderme. Dos cosas graves, comercial. Dos cosas importantes que se acaban de mencionar en estas frases que acabo de explicar anteriormente. Pensé, una especulación, todo debe estar debidamente comprobado. Y entender, o sea, decirle a otra persona es para que usted entienda, es como que yo estoy ofendiendo la inteligencia de la otra persona. Entonces esto es un comercial, esto es un comercial, tranquilos, para que se relajen. Nunca anden diciendo, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? Usted está diciéndole a esa otra persona, oye, sos un burro, sos un ignorante, ¿qué tenés en esa cabeza? Se dice, me expliqué, porque soy yo la que no me estoy dando a entender, no es que estoy
diciendo desde un inicio, hoy burro, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? Para que comprendamos esta situación. Esto es un paréntesis, ahora sí, continuemos por lo que estamos por acá, ¿no? Disculpen si los aburro con eso. Cuando se están haciendo trabajos de auditoría, se debe identificar las partidas, quién, en qué fecha, quién revisó los trabajos, todo esto se documenta, todo esto se registra. También las discusiones de temas importantes. ¿Por qué se deben de tomar o documentar esta parte? Porque el día de mañana hay algún problema en esa empresa y ustedes como profesionales de tantos trabajos, bendito sea Dios, tengan, no van a recordar al número 5 cuando ya llevan 100 trabajos. O sea, ya han pasado 95 trabajos. Entonces, ustedes al documentarse llegan, retoman su expediente, sí, yo le dije tal y tal cosa y tal cosa. Entonces hay que ver esa parte. La información inconsistente, cómo se registró, desviaciones de un requisito, todo eso se documenta para evitar posibles problemas a futuro. Así como si se utilizaron nuevos procedimientos de auditoría, en qué circunstancias, los efectos que en el dictamen de esas anomalías encontradas, cuándo y por qué se hicieron cambios, todo se documenta. Si en mi programa de auditoría decía que tenía que visitar a 10 clientes, entonces, y visité 20, tengo que documentar por qué se visitaron 20, ¿ya? Entonces, por eso está la parte de la documentación. Compilación de archivo final de auditoría. Después de que compilar el archivo final de auditoría, no se debe borrar, era lo que estábamos hablando, no se debe borrar o desechar. La documentación de auditoría puede registrarse en papel o por medios electrónicos, programas de auditoría, ¿ya? Entonces, no es que, bueno, ya terminé, ya me pagaron, pasó un año, todos felices, contentos, ya no existe esa plata, ya lo dividimos entre todos. No, jóvenes. Todo eso debe quedar archivado y recalco, enfatizo esto, es el respaldo que tiene el profesional de auditoría para evitar problemas a futuros. Todo, desde que comenzaron análisis, memorándum, resúmenes, carta de confirmación, lista de verificación, todo lo que ustedes recopilaron durante ese trabajo. Estos incluyen, les decía, que los papeles de trabajo, la información referente hasta la estructura organizativa de la empresa, extractos o copias de los documentos legales de la empresa, información concerniente. Muchos me van a decir, pero eso es información de la empresa. Sí, es información de la empresa, pero imagínense ustedes, tengo una empresa que le hice auditoría, ok, pero esta empresa de repente está demandada por lavado de dinero, por ser una empresa fantasma, pero ellos me presentaron, y después dicen, es que la firma de auditores de Ali, Urbina y Asociados, hombre, les hizo trabajo y era una empresa fantasma. No, me van a disculpar, aquí tengo el acta constitutiva, aquí está debidamente registrado, llegué al registro público y mercantil y ahí estaba inscrita, así que esta es mi salvaguarda. Entonces, por eso se pide esa documentación y por eso forma parte de los documentos que yo voy a tener para respaldar. Y con respecto a eso que acabo de mencionar, obviamente debe haber una confidencialidad y salvaguarda. Esa información, esos extractos, todo eso que yo acabo de revisar, no se va a ventilar para nada con terceros. Que con el marido o que con el novio, fíjate, estoy haciendo un trabajo y dicen que el 95% es del fulano de tal y solo un 1%, y comienzan a hablar y hablar y hablar. Esas situaciones no deben suceder porque también se pueden meter en algún problema, una demanda por no ser profesionales, ¿ok? Y dicho esto, si se fijan, es una temática que la vamos a ir enlazando poco a poco. Ya la próxima sesión ya viene la parte práctica, la parte que a ustedes les gusta,
la parte que ustedes anhelan, que es la parte de los números. En esta otra parte, que es los papeles de trabajo en sí, vamos a conocer lo que son las cédulas sumaria, de detalle, analítica y subanalítica. Entonces vamos a trabajar en Excel. Yo les voy a dar formatos y les voy a explicar cómo se llenan, cómo se hacen, y en ese ejercicio, que es la actividad número 7, van a hacer tanto programas de auditoría, la oferta técnica, todo eso que hemos visto ya lo van a poner en práctica. De momento les dejo que trabajen la actividad número 6 que está en su dossier. Yo voy a habilitar ese espacio para que ustedes no se atrasen, ¿ok? Porque en la actividad número 7 sí vamos a llevar un poquito más de tiempo, porque va a ser interesante. Vamos a hacer conciliaciones bancarias, vamos a recoger mucha información. De momento, muchas gracias por la atención. No olviden, por favor, tomar apuntes de todas estas videos, de todos estos videos tutoriales, porque es la sesión presencial virtualizada, ¿ok? Entonces, recuerden, vamos a tener sesiones de videoconferencias. Igual, por favor, hagan las actividades, manifiesten sus inquietudes, no se queden con lagunas, para que sigamos este proceso de aprendizaje. Hasta el momento, bueno, muchas gracias, Dios me los bendiga, hasta la próxima.